Los principios del sistema de Stanislavski. Los voy a mencionar, son los más importantes. Los atribuye a uno de sus libros que se llama El actor se prepara, que es uno de los más importantes. Tiene muchos más en su nombre, pero bueno, este es el como más importante para la formación de un actor. Y empezamos con el primer punto, que es la concentración. La concentración en el actor, en este caso si nosotros estamos desarrollando pedagogía teatral, sería el de nuestro alumno, es que él debe responder a la imaginación, aprendiendo a pensar cómo el personaje, cómo es el personaje, cómo a pensar como este personaje. Por eso es importante que el chico se concentre. Es muy difícil, sobre todo si tienen alguna situación de trastorno de déficit de atención o tienen algún problema de aprendizaje. La concentración es bien importante porque de no ser así, el personaje nunca va a existir. Otro de los principios es el sentido de verdad. Stanislavski lo menciona como el sentido de fe, el sentido de verdad. ¿Esto qué quiere decir? Que nos hace diferenciar entre lo que es real y lo que se ve ficticio, o lo que es orgánico o lo que es artificial. ¿Y por qué? Bueno, Stanislavski creía que existen leyes naturales de la actuación que se deben seguir. Sí, que en una emoción, si vamos a llorar, tenemos que llegar a la catarsis del llanto, por ejemplo. Las circunstancias dadas. Las circunstancias dadas desarrollan la habilidad de usar las habilidades anteriores, valga la redundancia. ¿Por qué? Para crear el mundo de estas circunstancias dadas, era importante crear los medios orgánicos, unos medios que fueran verdaderos. Si hay una condición de frío, para que el actor empiece a temblar de frío, habría que crear esta atmósfera, este ambiente, para que él, ya sea por medio de la luz, un poco de aire acondicionado, no sé, crear toda esta atmósfera para que se pudieran dar las circunstancias dadas. La relajación. Este punto es muy, muy importante. La relajación en un actor es tan importante debido a que, obviamente, un cuerpo relajado no tiene límites para la interpretación. Sin embargo, un cuerpo que está estresado tiene toda la limitación para poder interpretar. Cuando un cuerpo está estresado, cuando una mente está estresada y no hay una relajación, la imaginación, la creatividad, el sentido de fe y de verdad no se pueden dar. Y bueno, otro punto es trabajar con los sentidos. Para Stanislavski era importante todo este desarrollo sensorial en el trabajo. Aprender a memorizar, recordar sensaciones, llamada esto a la memoria sensorial, memoria afectiva, memoria vivencial, todo esto. Aprendiendo a trabajar desde pequeñas sensaciones y experimentándolas. Esta técnica es llamada así por Stanislavski como las esferas de la atención. Comunicación y contacto. Obviamente, sin atentar con el contenido de un libreto, que es del texto del dramaturgo, sin atentar con ello, se tiene que desarrollar una habilidad para interactuar con otros personajes de manera espontánea, que no se vea forzado el que yo espero que me diga el texto, estoy esperando a que diga esta palabra mágica para ejecutar una acción. No, que se vea de manera natural, que se vea de manera espontánea. A eso se refiere la comunicación y el contacto. Otro punto importante son las unidades y los objetivos. Aprender a dividir el papel o rol en unidades sensibles que puedan ser trabajadas individualmente, a desarrollar la habilidad a definir cada una del rol por un deseo activo de objetivos, en lugar de una mera idea literaria. Este estado mental creativo es una culminación de todos los pasos previos. Trabajar con el libreto también es muy importante, con el texto, para descubrir el sentido social, político, toda esta situación de análisis es importante. La lógica de la credibilidad, también, que no podemos hacer cosas o acciones ilógicas o decir cosas ilógicas para que sea verdadero. Otro de los grandes autores es Bertolt Brecht. Este alemán es uno de los más influyentes para realizar el teatro dialéctico. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, todas las obras de Bertolt Brecht están absolutamente todas ligadas a razones políticas, históricas, sociales.
porque tienen sobresaliente un desarrollo estético único. Brecht se encuentra dentro de la forma y el fondo, no como la interpretación como Stanislavski, y además tiene ideales estéticos muy característicos. Él se caracteriza por una radical oposición a la vida, a la forma de la vida, no a la vida, a la forma de la vida, a la visión del mundo burgués, cómo ellos lo interpretan, cómo ellos lo hacen. Sin embargo, él sostiene que él se está destinando al espectador a ejercer sobre él una menor influencia, porque él desarrolló una nueva forma de teatro que prestaba a representar la realidad de estos tiempos modernos, que había luchas sociales, que había confrontaciones. Él lleva al teatro este tipo de situaciones sociales. Y además de conmover en los sentimientos, bueno, obliga al público a pensar, cosa que antes no se hacía, obliga al público con esas representaciones teatrales a pensar, hasta que se sostiene una tesis que el teatro de verdad podía contribuir o puede modificar al mundo. Eso él lo sostenía. Hay algo bien importante en lo que es Bertolt Brecht. Él hace algo que es el antisentimentalismo. Es decir, así como se condole por la pobreza y etcétera de los pobres, del sufrimiento de los pobres, etcétera, al tiempo acaba de representar y de dar fuerza a la falsa respetabilidad de los burgueses, de esta clase naciente. Entonces, bueno, él lo que desarrolla es el teatro del distanciamiento. Le llamamos en el teatro rompimiento brechtiano, cuando algún estado de motivo va a llegar a un punto importante, automáticamente puede que se cierre el telón o puede que venga un suceso chusco, un suceso cómico para romper la melaza, y obviamente el público sienta esta parte del rompimiento precisamente propuesta por Bertolt Brecht. Otro de los grandes pedagogos es Jerzy Grotowski. Y Grotowski, bueno, propone algo totalmente distinto, que fue un director, obviamente, de teatro polaco, es discípulo de Stanislavski. Y bueno, ¿qué es lo que propone él? Pues propone un teatro diferente, porque lo que propone es el teatro con el concepto del teatro pobre. Y su obra ha influenciado a los grandes directores, actores contemporáneos como Alejandro Jodorowsky, Eugenio Barba, Peter Brook, todos ellos que han escrito de manera teórica. ¿Y el teatro pobre en qué consiste? Consiste en que toda la representación teatral, el hecho teatral va a realizarse por medio del actor, por medio de su cuerpo. No hay escenografía, no hay vestuarios, no hay elemento como tal. El actor es absolutamente el dueño y todo de la historia, y obviamente es el que nos narra y nos cuenta todo lo que está pasando. Entonces, bueno, eso es lo que significa el teatro pobre, que es muy diferente a tener teatro en pobreza, que es muy distinto. El teatro pobre obviamente se distingue por algunas características, que no hay elementos teatrales, no hay elementos físicos teatrales. Y bueno, ya para casi concluir, los enfoques de aprendizaje. Obviamente es importante que este enfoque haga una concepción constructivista y sociocultural del aprendizaje y de esta enseñanza. Es muy importante porque consiste en este proceso activo, porque consiste en que hay una construcción de significados, hay una atribución de sentido a los contenidos y experiencias por parte de una persona que aprende teatro. Entonces es por eso muy importante todos estos enfoques de aprendizaje. Es importante que estas características como el conocimiento, la actividad de la persona intelectualmente, toda la adquisición de saberes, creencias, etcétera, son muy importantes. Todas estas estrategias, modalidades, características que hacen único a nuestro estudiante, bueno, aprovechar todo eso para que le demos ese enfoque que nosotros queremos, inclusive fuera del aula. Los aprendizajes, bueno, ustedes ya algunos conocen este tipo de aprendizajes por proyectos basados en enseñanza, estrategia, basado en problemas, el aprendizaje a servicio de una estrategia, el aprendizaje colaborativo, detección de análisis, en incidentes críticos, etcétera. Bueno, pues a partir de esos aprendizajes también,
¿qué podemos hacer a partir del teatro como una herramienta muy poderosa para poder llegar a estos aprendizajes? Bueno, pues ya será cuestión de inclusive cada uno de ustedes pensarlo. ¿Qué es lo que van a realizar? Van a realizar un análisis sobre la importancia que tiene toda esta pedagogía teatral, toda esta didáctica del teatro para el desarrollo, obviamente, de los aprendizajes, para el desarrollo educativo. ¿Qué importancia tiene el teatro en la educación? Eso es lo más cuestionable. Quizá a lo mejor para algunos es un mero entretenimiento, pero el teatro ha servido como un medio absoluto para poder adquirir conocimiento, para poder transmitir conocimiento. Durante siglos ha sido muy persistente, ha sido muy obvio toda esta situación de enriquecimiento y de enseñanza por medio de otras culturas, etcétera. Entonces es importante. Van a hacer este análisis, obviamente, formato Word, 2 cuartillas, con una pequeña conclusión. Y bueno, eso sería todo. Estoy para servirles. Muchas gracias. Espero verlos pronto. Gracias.